Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a tocar un tema que me toca muy de cerca, un tema que me tiene dando vueltas en la cabeza últimamente y que espero resuene también con muchos de ustedes. Vamos a hablar de un deseo profundo, un anhelo que quizás muchos compartimos, el deseo de ser padres. Pero no solo el deseo, sino también el camino, los desafíos, las alegrías y sobre todo, la importancia de ese proyecto compartido con la persona que amamos. Porque, seamos honestos, formar una familia es una aventura en la que el amor es el ingrediente principal. Y hablando de amor, hoy vamos a hablar de Kerem. Sí, Kerem, ese hombre que conocimos en otras historias, un hombre apasionado, un hombre trabajador, un hombre que ama profundamente. Y Kerem tiene un deseo, un sueño que lo ilumina. Kerem quiere ser papá. Pero, ¿lo logrará? ¿Será este el momento adecuado? ¿Qué obstáculos se interpondrán en su camino? Y lo más importante, ¿cómo vivirá este proceso junto a su gran amor? Antes de sumergirnos en esta historia, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas historias que contar, muchos temas que explorar y sobre todo, muchas emociones que compartir. Así que únanse a esta comunidad. Los espero. Ahora sí, pongámonos cómodos y prepárense para escuchar la historia de Kerem. Una historia que, aunque ficticia, refleja muchas realidades, muchos anhelos y muchas dudas que surgen cuando decidimos dar ese gran paso. La historia de Kerem comienza, como muchas historias de amor, con una conexión profunda, una chispa que lo encendió todo. Él y su pareja, Leila, han construido un hogar lleno de risas, complicidad y, sobre todo, mucho amor. Se conocen, se entienden, se apoyan mutuamente. Han superado obstáculos, han celebrado triunfos y han aprendido a crecer juntos. Y ahora, después de años de construir una base sólida, el deseo de ampliar su familia se ha vuelto cada vez más fuerte. Pero el camino no siempre es fácil. Kerem, como muchos hombres, se enfrenta a sus propios miedos y dudas. ¿Será un buen padre? ¿Estará a la altura de las circunstancias? ¿Podrá brindarles a sus hijos todo lo que necesitan? Son preguntas que lo atormentan, que lo hacen dudar de sí mismo. Y es que la paternidad es una responsabilidad enorme, un compromiso de por vida que requiere entrega, paciencia y mucho amor incondicional. Leila, por su parte, también tiene sus propias preocupaciones. Aunque anhela ser madre, también le preocupa el impacto que la maternidad tendrá en su carrera, en su cuerpo, en su vida personal. ¿Podrá equilibrar el trabajo y la crianza? ¿Tendrá el apoyo necesario? ¿Será capaz de darles a sus hijos todo el amor y la atención que merecen? Son preguntas válidas, preguntas que toda mujer se plantea al considerar la maternidad. Pero a pesar de sus miedos y dudas, Kerem y Leila están decididos a seguir adelante. Han hablado abiertamente de sus preocupaciones, han compartido sus anhelos y han decidido enfrentar este desafío juntos. Han buscado información, han hablado con amigos y familiares que ya son padres y han comenzado a prepararse para la llegada de un nuevo miembro a su familia. Y es que la preparación es clave. No solo la preparación material, como comprar ropa, pañales y una cuna, sino también la preparación emocional y mental. Kerem y Leila han comenzado a leer libros sobre crianza, han asistido a talleres sobre parto y lactancia y han buscado el apoyo de un terapeuta para trabajar en sus propios miedos y ansiedades. Pero más allá de la preparación, lo más importante es el amor. El amor que se tienen el uno al otro, el amor que sienten por sus futuros hijos y el amor que están dispuestos a dar. Es este amor el que los impulsará a superar cualquier obstáculo, a enfrentar cualquier desafío y a criar a sus hijos en un ambiente de cariño, respeto y comprensión. Sin embargo, en el camino de Kerem y Leila aparecen obstáculos inesperados. Problemas de salud, dificultades económicas, desacuerdos familiares. Son situaciones que ponen a prueba su relación y que los hacen cuestionar si realmente están listos para ser padres. Kerem, en un momento de desesperación, se plantea si realmente es el momento adecuado para tener hijos. ¿No sería mejor esperar un poco más? ¿No sería mejor consolidar su carrera, ahorrar más dinero, resolver sus problemas personales? Son preguntas que lo atormentan y que lo hacen dudar de su decisión. Pero Leila, con su sabiduría y su amor incondicional, lo ayuda a ver las cosas con claridad.
Le recuerda que la vida nunca es perfecta, que siempre habrá obstáculos y desafíos, pero que lo importante es enfrentarlos juntos. Le recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo y que con amor todo es posible. Y así, Kerem y Leila deciden seguir adelante a pesar de las dificultades. Se apoyan mutuamente, se alientan el uno al otro y se recuerdan constantemente el amor que los une. Aprenden a ser pacientes, a ser flexibles y a confiar en el proceso. Y finalmente, después de meses de espera, el gran día llega. Leila da a luz a un hermoso bebé, un niño que llena sus vidas de alegría y felicidad. Kerem se convierte en padre y descubre un amor que nunca antes había conocido. Un amor incondicional, un amor que lo transforma, un amor que lo impulsa a ser la mejor versión de sí mismo. La historia de Kerem es una historia de amor, de esperanza y de perseverancia. Es una historia que nos recuerda que el camino hacia la paternidad no siempre es fácil, pero que con amor, con paciencia y con el apoyo de la persona que amamos, todo es posible. Kerem logró su sueño, Kerem es papá, y ahora comienza una nueva aventura, una aventura llena de desafíos, pero también llena de alegrías y satisfacciones. ¿Y qué aprendemos de la historia de Kerem? Aprendemos que el deseo de ser padres es un deseo legítimo, un deseo que merece ser explorado y perseguido. Aprendemos que el camino no siempre es fácil, pero que con amor y perseverancia se pueden superar todos los obstáculos. Aprendemos que la preparación es clave, tanto material como emocional. Y aprendemos que el amor es la fuerza más poderosa del universo, un amor que nos transforma y que nos impulsa a ser mejores personas. Espero que esta historia les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya hecho reflexionar sobre sus propios deseos y anhelos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han considerado la paternidad o la maternidad? ¿Qué desafíos han enfrentado o creen que enfrentarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y compartir sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta pronto. Pero la historia de Kerem no termina ahí, ¿verdad? Porque una cosa es el sueño, otra la decisión, y otra muy distinta la realidad. La llegada del pequeño Demir, que significa hierro en turco, un nombre que simboliza la fortaleza que ambos esperan que tenga su hijo, marca el comienzo de una nueva etapa, una etapa de aprendizaje constante, de noches en vela, de pañales sucios y de un amor que crece a cada segundo. La primera noche con Demir en casa fue un caos organizado. Kerem y Leila se turnaban para cargarlo, mecerlo, cantarle canciones de cuna. Demir, ajeno a la tormenta de emociones que sus padres experimentaban, dormía plácidamente durante cortos periodos, despertándose con un llanto que al principio los llenaba de pánico. Poco a poco Kerem y Leila aprendieron a descifrar sus necesidades, a distinguir entre el llanto de hambre, el llanto de sueño y el llanto de necesito un abrazo urgentemente. Kerem descubrió una faceta de sí mismo que no conocía. El hombre apasionado por su trabajo, el hombre que disfrutaba de las reuniones con amigos y de las noches de cine con Leila, ahora se encontraba fascinado por la pequeña criatura que dormía en sus brazos. Le cantaba canciones inventadas, le contaba historias y pasaba horas observándolo dormir, maravillado por la perfección de sus pequeñas manos y pies. Leila, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. La recuperación del parto no fue fácil y el cansancio la abrumaba. Pero cada vez que miraba a Demir, todo el dolor y el agotamiento se desvanecían. Experimentaba un amor tan intenso que la llenaba de una fuerza sobrehumana. Se sentía vulnerable pero al mismo tiempo poderosa, capaz de todo por proteger a su hijo. La adaptación a la nueva vida no fue fácil. El trabajo de Kerem exigía mucho tiempo y energía, y a veces se sentía culpable por no poder estar más presente en casa. Leila, que había pausado su carrera para dedicarse al cuidado de Demir, se sentía a veces aislada y añoraba su vida anterior. Pero juntos Kerem y Leila encontraron la forma de equilibrar sus responsabilidades y de apoyarse mutuamente. Kerem aprendió a ser más eficiente en el trabajo para poder pasar más tiempo con su familia. Leila buscó actividades que le permitieran socializar y conectar con otras madres. Se turnaban para cuidar a Demir, para cocinar, para limpiar. Y lo más importante, se tomaban tiempo para ellos mismos, para reconectar como pareja y para mantener viva la chispa de su amor. La llegada de Demir también trajo consigo cambios en su relación con sus familias.
Los abuelos, tanto paternos como maternos, estaban encantados con el nuevo miembro de la familia y se ofrecieron a ayudar en todo lo que pudieran. Al principio, Kerem y Leila se sentían un poco abrumados por la sobreprotección y los consejos de sus padres. Pero poco a poco aprendieron a aceptar su ayuda y a valorar su experiencia. Sin embargo, no todo fue color de rosa. También hubo momentos de tensión, de desacuerdos, de frustración. Kerem y Leila se enfrentaron a diferentes estilos de crianza, a opiniones encontradas sobre la alimentación y el sueño de Demir, y a la presión de la sociedad por ser padres perfectos. Pero a pesar de las dificultades, Kerem y Leila aprendieron a comunicarse abiertamente, a escuchar las opiniones del otro y a encontrar soluciones que funcionaran para ambos. Aprendieron a ser un equipo, a apoyarse mutuamente y a recordar siempre que lo más importante era el bienestar de su hijo. A medida que Demir crecía, Kerem y Leila descubrían nuevas alegrías y nuevos desafíos. Las primeras sonrisas, los primeros balbuceos, los primeros pasos, cada pequeño logro de Demir era motivo de celebración. Pero también se enfrentaron a las noches de fiebre, a las rabietas y a las dificultades de la crianza. Kerem aprendió a cambiar pañales a la velocidad de la luz, a calmar a Demir cuando lloraba y a jugar con él durante horas sin aburrirse. Se convirtió en un experto en canciones infantiles, en cuentos para dormir y en juegos de construcción. Se dio cuenta de que la paternidad no era solo una responsabilidad, sino también una oportunidad para conectar con su lado más infantil y para revivir su propia infancia a través de los ojos de su hijo. Leila descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Se convirtió en una defensora de Demir, protegiéndolo de todo peligro y brindándole todo el amor y el cuidado que necesitaba. Aprendió a confiar en su instinto materno y a tomar decisiones difíciles sin dudar. Se dio cuenta de que la maternidad no era solo un sacrificio, sino también una fuente de alegría y de realización personal. La historia de Kerem y Leila es una historia real, una historia que se repite en miles de hogares alrededor del mundo. Es una historia que nos recuerda que la paternidad y la maternidad son una aventura desafiante, pero también una aventura increíblemente gratificante. Es una historia que nos inspira a amar incondicionalmente, a perseverar ante las dificultades y a disfrutar de cada momento con nuestros hijos. Y así la historia de Kerem continúa, un capítulo a la vez. Un capítulo lleno de amor, de risas, de lágrimas, de aprendizaje y sobre todo, de la inmensa alegría de ser padres. Una historia que, como la vida misma, está en constante evolución, pero que siempre estará basada en el amor incondicional que Kerem y Leila sienten por su hijo Demir. ¿Y qué nos depara el futuro para Kerem y su familia? Eso, mis amigos, es una historia para otro vídeo. Pero una cosa es segura, con el amor y la dedicación que Kerem y Leila han demostrado, seguramente enfrentarán cualquier desafío que se les presente y seguirán construyendo un hogar lleno de felicidad y armonía. Así que los invito a seguir acompañándonos en este canal, a compartir sus propias historias y experiencias, y a celebrar juntos la belleza y la complejidad de la vida familiar. Porque al final del día, lo más importante es el amor. Gracias por estar ahí. Un abrazo grande y hasta la próxima.